Bom dia, boa tarde a todos, todas que estão participando, estão conectados conosco no 7º Simpósio Internacional sobre Migração e Religião, promovido pela PUC de São Paulo, pelo Missão Paz Centro de Estudos Migratórios, pelo CIMI e pelo Dicastério de Serviço pelo Desenvolvimento Humano Integral, Seção Migrantes e Refugiados. É um prazer poder estar aqui. Eu sou o Sidney Marco Dornelas, faço parte da Congregação do Missionário São Carlos e estou aqui em Lima, né? Estou em Lima para apresentar para vocês este painel número 1 desse nosso simpósio. O simpósio tem como tema religião e migração na perspectiva da ecologia integral, um olhar a partir da Panamazônia. E esse painel 1 trata sobre as migrações na Panamazônia, Colômbia e Peru. Já tivemos pela manhã a conferência de abertura com o professor João Carlos Gerosniski Silva, que deu um painel bastante amplo, bastante brilhante, por sinal, sobre toda a realidade panamazônica, sobre esses 3 eixos, né? Mostrando a sua complexidade, a conexão dos temas, e realmente um prato cheio para a gente poder iniciar o nosso tema e justamente enfocando agora, dentro da grande território da Panamazônia, mostrar a realidade do Peru e da Colômbia, não? Temos, sobretudo, a realidade das tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, a realidade da migração e as temáticas ligadas a esta área. Então, é uma alegria estar com vocês aqui e poder apresentar esse painel. Esse painel está sendo composto pela Andy Vanessa Quintero Rios, de Colômbia, por Carol Geripeso, do Departamento de Madre de Deus, de Peru. Estava também programado a presença da professora Débora Delgado Pugley, da Pontifícia Universidade Católica do Peru, mas devido a um contratempo dos voos, né, do tráfego aéreo, ela não vai poder participar, que é uma pena, né, porque ela traria umas perspectivas importantes sobre a fronteira entre Colômbia e Peru e as políticas migratórias nessa região. Porém, nós temos duas pessoas que compreendem, entendem bem a região e vão apresentar para nós. E elas vão apresentar em espanhol, né? Vão apresentar de maneira calma, pausada e de maneira que todos possamos participar desse momento. Então, vou apresentar para vocês, entrando já no tema, a Vanessa Quintero Rios, né, que é politóloga da Universidade Nacional de Colômbia, com sede em Medellín, magíster em Migrações Internacionais da Universidade Tecnológica de Pereira, estudante de doutorado em Formação em Diversidade da Universidade de Manizales, directora do Programa de Ciência Política da Universidade Nacional Abierta e à Distância e investigadora do Grupo de Investigação em Mobilidade Humana. Vanessa Quintero Rios é uma pessoa que conhece bem a região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, sobretudo esta região que tem como Tabatinga e Colômbia. E Vanessa vai falar sobre trabalhadores transfronterizos na tríplice fronteira Colômbia, Brasil e Peru. Buenos días, buenas tardes, Vanessa. Seja bem-vinda a esta celebração, a este simpósio, a este panel. Y estamos ahí a escuchar tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Me siento muy feliz de poder compartir con todos y todas ustedes y hablar un poco de esa dinámica que se da en la triple frontera y sobre todo de esas particularidades que tiene lo fronterizo, ¿sí? Esas situaciones que se están presentando al estar compartiendo un espacio, pero teniendo unos límites
diferenciaciones que dentro de la ciencia política son muy relevantes. ¿Se está viendo la presentación? Muchas gracias. Bueno, primero, para abordar un poco esta temática, no se ve la imagen que había cargado, pero es muy importante que nosotros reconozcamos esas relaciones que nosotros tenemos en la triple frontera desde esa comprensión de lo que es la frontera y cómo nosotros vamos a diferenciar la frontera del límite. En este primer aspecto, reconocer que nosotros tenemos una historia en común, toda la historia del proceso de colonización y de cómo se llega desde toda la parte de Europa, de la actual Europa, a lo que son los territorios hoy de América del Sur. Y cómo se vivenció toda la parte de la colonización a estos territorios de la Amazonía, teniendo algunas formas de connotarlo de una manera positiva e incluso de algunas formas negativas frente a cómo se estaba viendo acá la cuestión de las comunidades indígenas que eran vistas como unos niños que debían también aprender y de esta forma lo que se logra identificar en los primeros momentos de la colonización es que se ve a las comunidades de la Amazonía, de esta parte de la Amazonía, de la triple frontera Colombo, brasilera y peruana, se ven como indígenas que son un poco más calmados y que permitían el diálogo con los españoles que habían llegado en este momento. Y eso marca unas formas de relacionamiento muy importantes y marcan unas formas de también construir esas identidades. Entonces acá muy importante mencionar esos elementos históricos y también entonces reconocer que cuando nosotros hablamos del límite, estamos hablando de unos límites relacionados con lo administrativo, con las formas como se tienen unas soberanías diferenciadas por parte del Estado, en donde hay unas posibilidades de generar diferenciaciones en la norma, diferenciaciones en la cultura y diferenciaciones relacionadas con toda una soberanía que se va a dar de manera muy fuerte en ambos lados de la frontera y que esa soberanía no es compartida, pero sí es respetada, ¿sí? Esto como un punto acá para tener en cuenta. Pero cuando nosotros hablamos de la frontera no está marcada por un límite que puede ser, digamos, como una línea trazada en donde decimos de acá hacia acá somos diferentes, de acá hacia acá somos diferentes, sino que la frontera nos marca unas relaciones y unas posibilidades de contacto, unas posibilidades de relacionamiento, de familiaridad y de posibilidades de movilidad, ¿sí? Entonces, a pesar de que existen unos límites, estos límites son administrativos, pero socialmente hay unas relaciones enmarcadas por las posibilidades que se dan en la frontera, compartiendo el tema del comercio, compartiendo el tema de la identificación, compartiendo relacionamientos y en el caso de las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo, compartiendo algo muy importante para nosotros y es el tema de lo laboral, ¿sí? Del trabajar y vivir en este espacio fronterizo como si fueran un mismo espacio, lo que mejora las relaciones. Nosotros en la imagen que no sé si se ve porque no la visualizo yo bien acá, se logra percibir que nosotros tenemos una frontera marcada por una parte con el río Amazonas, ¿sí? Esto nos marca como tal a nosotros un espacio de relacionamiento,
pero nosotros tenemos un relacionamiento que, como se ve en esta imagen, tenemos una conurbación. La conurbación significa que nosotros, construidas las casas, están paradas en el límite, ¿sí? Nosotros tenemos casas en la frontera que están, digamos que partidas por una línea imaginaria, porque esta línea es imaginaria, y hay lugares que tienen, digamos, como que territorialmente el suelo, el piso, hace parte de Colombia o Brasil, pero los servicios públicos, la electricidad, por ejemplo, puede estar dada por un estado diferente. Eso como un ejemplo de esos relacionamientos, de esas situaciones que se presentan. Entonces hay una conurbación, sobre todo esto se ve es con Leticia y con Tabatinga. Leticia es la ciudad colombiana que está próxima, que hace parte de esta conurbación con Tabatinga, que es esa ciudad brasilera, y ahí es donde está esa unidad tan fuerte y eso que hace que las formas en que nos relacionamos sean muy fuertes y que están marcadas por unas dinámicas políticas, sociales y económicas. En la frontera, en lado y lado de la frontera, se dialoga frente a las formas de pago. Si se paga en pesos colombianos en una tienda, también se puede pagar en reales, ¿sí? También se aceptan los soles. Entonces, los lugares en donde se desarrolla la vida permite y combina estos tres elementos. Y lo que nos llama también mucho la atención es todas las diferencias y cómo se convive en la diferencia, cómo se puede ir a un lugar. Eh, yo iba, como una anécdota personal, yo iba en Colombia, en la parte de Leticia, iba a una tienda en donde vendían jugos y la dueña de este lugar de los jugos era una mujer de Brasil que ella todo el tiempo me estaba hablando a mí en portugués, yo le contestaba en español y nos comprendíamos, ¿sí? ¿Sí? Se da todo un relacionamiento porque hay una cultura, hay una historia, hay diferentes formas de convivencia histórica y esto permite que en la diferencia se tenga una fuerte simpatía y un reconocimiento del otro. Pero también hay unas dinámicas de la frontera y de las triple fronteras que están relacionados con que son espacios periféricos del Estado, ¿sí? En estos espacios periféricos del Estado se presentan unas problemáticas relacionadas con las violencias, se presentan algunas problemáticas relacionadas con con unos olvidos, ¿sí? Unos olvidos institucionales, unos olvidos relacionados con la necesidad de la fuerza pública que permiten tener un mayor control, ¿sí? Y lo que ocurre en este lugar de la triple frontera es que al ser las periferias de los estados, tienen unas mayores problemáticas que también están relacionadas con la cuestión de la selva y que históricamente además están arraigados a unas formas y unos procesos políticos sociales que se han venido dando y ahí surgen las problemáticas relacionadas con la violencia, el narcotráfico, la poca vigilancia que se da en temas ambientales y también surgen otras particularidades como es la posibilidad de generar trabajos transfronterizos. En este sentido, es importante que nosotros comprendamos que los trabajadores transfronterizos son las personas que viven en un estado, pero trabajan en el estado vecino, ¿sí? Viven como tal en Colombia, pero su labor se realiza en otro estado como puede ser Brasil o como puede ser Perú, ¿sí? Y acá tenemos que se puede o no se puede vivir en el país de nacimiento.
Y esto tiene, digamos, como que unas explicaciones en las cuestiones económicas y en los acuerdos y tratados que se vienen dando para facilitar el tránsito y la vida de las personas en las fronteras. Entonces, lo que nosotros evidenciamos en la investigación es que hay personas que son brasileras, que nacieron en Tabatinga, pero deciden vivir en Colombia y su ocupación es en Brasil, en Tabatinga. O pueden desarrollar sus oficios en varios países, incluso en los 3 países de la triple frontera, en donde, como un ejemplo, puede estar el señor que era el encargado de poner la antena del televisor para que tomara las diferentes frecuencias. Esta persona vivía en un estado, ¿sí?, de estos 3, y trabajaba en los 3 lugares prestando este servicio de sus antenas de televisión, ¿sí? También dentro de la investigación que nosotros desarrollamos metodológicamente, nosotros nos posicionamos en los cruces. Nosotros estábamos en el cruce, en el hito que nos separa por Brasil, por la Avenida Internacional, pero también nos ubicamos en el muelle, porque en el muelle tenemos todo un contacto que se da por la Amazonía, en donde están llegando las personas de Santa Rosa en el Perú, y también están llegando las comunidades indígenas vía fluvial desde diferentes territorios de los 3 estados. De acá nosotros logramos identificar que había el 22% de personas que estaban cruzando por esta frontera, eran trabajadores transfronterizos, ¿sí? Personas que viven en un estado y trabajan en otro o en otros estados de esta territorialidad. Acá nosotros identificamos que todo esto está, digamos que siendo posible porque tenemos unos marcos normativos internacionales y nacionales y binacionales que permiten este desarrollo. Tenemos convenios con la OIT, el convenio 97 y el 143, que nos permite y que menciona el trabajador transfronterizo, pero que también lo menciona dentro de las Naciones Unidas desde la protección de los trabajadores migratorios y de sus familias. Esto nos va a cobijar a todos los estados y por eso los diferentes estados plantean posibilidades para ampliar el marco de derechos a todas las poblaciones de todos los estados sin importar las nacionalidades, pero que se les permita un respeto a los mínimos que están relacionados con la salud, que están relacionados con la vida digna, por así decirlo. Tenemos una normatividad con la CAM que digamos que nos relaciona más a Colombia y a Perú, esta normatividad con la CAM, que es el Instrumento Andino de Migración Laboral y el Instrumento Andino de Seguridad Social, que lo que están permitiendo estos instrumentos es que se logre tener una igualdad para el acceso a la seguridad social. Volvemos con un tema fundamental, es el tema de la salud, que en estos territorios también de frontera tienen mayores complejidades y que al momento de compartirnos y poder, digamos, como que tener la posibilidad de prestar el servicio de salud sin importar la nacionalidad, nos trae unas condiciones de vida digna. Y asimismo, tenemos unos convenios bilaterales que son fundamentales para nosotros, que nos ayudan a tener como tal unas condiciones de relacionamiento con Brasil y con Perú en la zona de frontera para el comercio, para que se pueda comprar productos de la canasta familiar sin tener que hacer pago de aduana. Esto permite cosas particulares, que es lo relacionado, por ejemplo, con la compra de huevos, arroz, de esos insumos en los diferentes lugares y que cuando se cruce
la frontera, el límite, no sean retenidos estos productos, y eso hace que diferentes situaciones que se vienen en la frontera, como es la compra del agua potable, se pueda hacer en un lugar o en el otro. También permite que la gasolina se pueda comprar en un lugar o en el otro de la frontera, y esto mejora, digamos, como que la calidad de vida de las poblaciones. Asimismo, se tiene la ley 1664 del 2013, en donde se habla de la residencia fronteriza, ¿sí? Y esta residencia fronteriza permite entonces ese ejercicio libre del trabajo y la posibilidad de la asistencia a establecimientos de educación primaria y secundaria, sobre todo públicos y privados, en donde también nosotros logramos identificar que habían muchos estudiantes menores de edad que tenían como tal su lugar de estudios en el estado vecino. Muchas personas colombianas estudiaban como tal en Brasil y de manera contraria también. Acá, digamos, como que para profundizar un poco más en este relacionamiento de los trabajadores fronterizos, me gustaría mostrarles a ustedes uno de los elementos que nosotros identificamos con el grupo de investigación en movilidad humana. Esta tabla surge de este documento que nosotros tenemos. Este es el libro que nosotros tenemos, que es Trabajadores Fronterizos en la Triple Frontera, Colombia, Brasil y Perú. Y este se hace con el Ministerio de Trabajo en Colombia y Migración Colombia de acá, ¿sí? Entonces, ahí esta tabla surge de acá, y lo que nosotros hablamos es que nosotros como tal identificamos que la residencia, ¿sí? Las personas que residen en Brasil, tenemos 8.234 personas que están trabajando en Colombia, y que de esas personas que también residen en Brasil, pues también hay personas que están trabajando en Perú y Colombia, 192 personas. Hablando de que hay entonces viviendo en Brasil 8.426 personas en ese momento. Y de la misma forma que esas personas que viven en Colombia, 7.556 generan ese trabajo transfronterizo con Brasil y Perú, ¿sí? Como tal desarrollan su trabajo en estos estados. Personas que residen en Perú son 776, pero es que esto también está relacionado con la cantidad de habitantes. Y Perú tiene una menor cantidad de habitantes en Santa Rosa, en la frontera, en comparación con Brasil y Colombia, que tienen más de 40.000 personas en cada uno de los estados. Perú tiene una proporción de la población mucho menor, ¿sí? Mientras que Colombia y Brasil tienen mayor, y por eso tienen unos índices superiores en la movilidad que se presenta. Pero esta gráfica me permite a mí evidenciar justamente toda esa población fronteriza que se está moviendo para trabajar en lugares diferentes a sus lugares de residencia. Acá lo que nosotros evidenciamos es esos trabajadores fronterizos por país de nacimiento. Y como ustedes pueden notar, tenemos cifras diferentes, lo que significa que hay muchas personas que no necesariamente viven en su país de nacimiento, ¿sí? Entonces acá logramos evidenciar que las personas también se ubican en territorios diferentes, en la misma zona de frontera, por facilidades, por ejemplo, con el tema relacionado con el precio de los arrendos, ¿sí? Son más económicos los arrendos en un estado que en otro. Las monedas también, digamos que son diferenciadas, y en ese sentido las personas se ubican
también frente a estas facilidades, ¿sí? Y ahí logramos evidenciar esas que no siempre vimos en nuestro país de nacimiento, sino que también nos ubicamos en otros estados y esto mejora también esas relaciones. Acá en este territorio además se celebra el Día de la Confraternidad Masónica, mostrando esos elementos compartidos y todas esas relaciones también que se buscan que sean cordiales en las zonas fronterizas. Y acá tenemos una tabla diferente en donde estamos hablando de las nacionalidades, porque lo que se encontró es que las personas también tienen varias nacionalidades habitando en esta triple frontera. Entonces hay muchas personas que tienen tanto nacionalidad brasilera, colombiana, colombo-peruana, peruana y brasilera. Y ahí esto también se debe a que sean familias binacionales. Las personas también logran tener relaciones con las personas que son de la nacionalidad que está al otro lado de la frontera. Y esto nos muestra a nosotros todas esas posibilidades y dinámicas diferenciadas que se presentan en estos territorios. Y tenemos acá unas particularidades también en el ámbito laboral. Por ejemplo, que de esas ese 22% de trabajadores transfronterizos, tenemos la dificultad de que el 62.3% son trabajadores cuenta propia. Significa que no tienen un contrato laboral que le asegure las condiciones laborales que están dadas por un contrato, como son la prestación de la tenencia del seguro social y no el CISBEN, la tenencia como tal de primas, salarios fijos, remuneraciones que están asociadas con las formas de contratación y que solamente de esos trabajadores el 34% son dependientes o del gobierno. Acá es particular porque nosotros logramos incluso evidenciar que habían personas del ejército que viven al otro lado de la frontera. Entonces, habían algunas personas del ejército de Brasil que vivían en el territorio colombiano y por las mañanas transitan como tal a Brasil, pero como les digo, esto tiene algunas explicaciones económicas y también explicaciones de parentesco, de que se casan y tienen relaciones con una persona que está al otro lado de la frontera. Por eso nosotros decimos, no es un límite, no es que la frontera me marque una diferenciación, sino que la frontera también me marca relacionamientos. Y se dan cosas también, digamos, de esas integraciones dentro del mercado. Pero también hay cuestiones complejas. Y, por ejemplo, las percepciones que tienen las personas de las violencias. Entonces, digamos que había una percepción también en las fronteras. Eso surge del texto Los límites de la triple frontera amazónicas, encuentros y desencuentros entre Brasil, Colombia y Perú, de Daniel Esteban Unigarro, que él va a hablar de las percepciones de violencia que se tienen como tal del lado de Brasil, ¿sí? Que es diferente a la percepción de la violencia en el lado colombiano, que está relacionada con el narcotráfico. Y unas percepciones de las personas que habitan en el caserío de Santa Rosa en Perú como personas pobres, ¿sí? Con unas condiciones económicas más precarias, que están dadas porque son espacios pequeños, porque es un caserío, pero también relacionados con el tema histórico del conflicto colombiano, pero también de las posibilidades que se tienen desde Brasil en estas zonas que les digo fronterizas, que son complejas por la presencia estatal, de problemáticas asociadas al tráfico de armas, a la trata de personas y problemáticas ambientales relacionadas con la tala y el manejo de los residuos sólidos, en donde lo que se está evidenciando es que se están dando procesos de
explotación del medio ambiente con, digamos, la búsqueda irregular también de el tráfico de animales que se encuentran en este territorio que es supremamente rico. Y acá tenemos entonces todas estas problemáticas que se evidencian en la frontera. Por otro lado, tenemos unos elementos que queremos dejar entonces para la discusión y que es donde nosotros también debemos activar como todas las posibilidades y todas las herramientas que están relacionados entonces con esa biopiratería que afectan a las comunidades locales, las comunidades indígenas y a los estados que se consideran como dueños y protectores de estos recursos, como les digo, la tala, como les digo, el tráfico de animales, los permisos de explotación también que se están dando en estos territorios de recursos naturales que las comunidades ambientales no están de acuerdo. También hay problemas ocasionados por las distancias, entonces con esos poderes centrales, con esas capitales, problemáticas relacionadas también con la prostitución y la trata de personas, que también se relaciona mucho con las enfermedades de transmisión sexual. Y hay otras búsquedas que también son importantes y es la necesidad de tener trabajos formales para las personas que habitan estos territorios y dejar de lado esas informalidades laborales que nosotros consideramos que también están en contra de los derechos de las personas y de la vida digna. Estos son algunos entonces de los elementos que nosotros traíamos para ustedes el día de hoy en relación con las investigaciones que venimos realizando en la triple frontera Colombia, Perú, Brasil. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Vanessa, por tu presentación. Pasó un poquito del tiempo, mas está justo, justo. Muy bien. Muchas gracias. Vamos ver los comentarios de la gente ahí después para incrementarmos este debate, que me parece muy interesante, sobre todo que habla de la migración en la frontera, ¿no? Que es un aspecto que muchas veces olvidamos, ¿no? Las relaciones entre los tres países en la Panamazonía y la complejidad que hay en la vida diaria de los trabajadores de la frontera. Muchas gracias y quédate ahí, porque nosotros vamos a continuar. Y ahora yo voy a pasar la palabra a Carol. Carol Geri Peso es abogada com especialidade em Direitos Humanos e Pueblos Indígenas, gerente del área social e legal de Caritas Madre de Dios, que é um departamento de Peru, numa província peruana da Amazônia, da selva peruana. E responsável de projetos a favor de população migrante, refugiada e solicitante de refúgio. Então, Carol é alguém del terreno. Carol trabalha diretamente com a população mais carente pela Caritas em Peru. E Carol vai falar sobre a realidade dos migrantes na fronteira amazônica entre Peru e Brasil. Então, Carol, ¿está aí? Carol? Hola, ¿cómo están? Olá, Carol. Então, eu hice tu apresentação, não? Agora tu tienes a palavra para comunicarnos, passar um pouco de tu experiência en la Caritas de Madre de Dios por los migrantes y refugiados. Muchas gracias por tu presencia y compartir con nosotros tu conocimiento sobre el tema. Escuchamos. Muchas gracias, ¿cómo están? De repente un poco para ubicarnos dónde nos encontramos. Nosotros nos encontramos en la región Madre de Dios. Esta región se encuentra en el suroriente del Perú. Somos frontera con Brasil y con Bolivia. Con Brasil somos frontera con el estado de Acre y con Bolivia con el estado de Pando. Entonces nosotros desde el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y desde Caritas Madre de Dios, desde el año 2018 venimos trabajando con población migrante, refugiada y solicitante de refugio. Durante estos últimos años hemos podido ver mayor presencia de flujo migratorio en esta frontera. Cabe resaltar también que
para la atención a esta población que se encuentra en una situación de bastante vulnerabilidad, se ha podido coordinar y hacer alianzas entre las fronteras con entidades de iglesia como las Cáritas, que también se encuentran ubicadas en Asís, Brasil, y en Cobija, Pando, Bolivia. Esto también nos ha permitido generar una cadena de apoyo y de soporte a quienes transitan por esta ruta. Empezamos esta presentación indicando este lema que nos deja el Papa Francisco, que señala: cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos. Y creo que es precisamente estos desafíos que se nos ha presentado y que hemos venido atendiendo al inicio con el apoyo principal de la población, de las personas que nos vienen acompañando, y en el camino el apoyo de terceros, el apoyo de voluntarios, el apoyo de las parroquias y el apoyo de organizaciones que se han ido sumando en la atención de estas personas. Si bien es cierto, desde el 2019 la OIM ha señalado que son más de 272 millones de migrantes internacionales, y que esta cifra ha ido incrementándose en un 3,5% de la población global. De igual forma, señalar que, como todos sabemos, la movilidad es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también el asilo en caso de que la vida de la persona corra peligro en su país de origen. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, calcula que a finales del 2019 había 79,5 millones de personas desplazadas de forma forzada en el mundo, es decir, el 1% de la población mundial. Cuando una persona es forzada a migrar, su viaje puede ser muy peligroso antes de llegar al país de acogida. Normalmente la persona debe recorrer miles de kilómetros y pagar grandes cantidades de dinero a traficantes de personas para que éstas las puedan transportar. En estos últimos años hablamos que hay un aproximado de mayoritario de población venezolana, de población cubana, que está transitando por la frontera de Brasil y de Perú. Quienes ingresan desde Venezuela ingresan por la población, ingresan por el sector de Boavista y cruzan toda la Amazonía hasta ingresar por nuestra frontera de Asís, Brasil, y Ñapari, Perú. Se dice que a Perú, se dice que estos últimos años Perú ha acogido más de 1.200.000 migrantes venezolanos, de los cuales 550.000 han solicitado la condición de refugio en nuestro país, convirtiéndose Perú en el segundo país de mayor destino de venezolanos en esta región y el primer receptor de solicitudes para la condición de refugiado de ciudadanos venezolanos en el mundo. Si bien es cierto, desde el Estado se han venido realizando varias acciones para poder cubrir los diferentes ámbitos que esta migración a gran escala se ha ido dando. Por ejemplo, se han realizado algunas acciones para ver el aspecto económico, el aspecto laboral de las personas que vienen migrando y ingresando a nuestro país, de igual forma de ver que el sistema de salud sea un sistema de salud adecuado al cual ellos puedan acceder, así como también la educación. Si bien es cierto, ya en nuestro país salud y educación son una de las grandes brechas a las cuales todavía no se puede alcanzar cerrar, precisamente por los diferentes factores económicos, políticas públicas que todavía no logran cerrar estas brechas. Con el ingreso de esta población, estas brechas se han incrementado y es mucho más difícil para un migrante poder acudir o ser asistido dentro de nuestra salud pública o dentro de educación o cubrir la necesidad de educación. Asimismo, se está tratando desde el Estado de poder generar una integración entre la población venezolana y la población peruana, ya que se ha visualizado un impacto importante en las capacidades institucionales y presupuestales de nuestro Estado. Si bien es cierto, con la pandemia del COVID-19 se han dado varias restricciones, pero como sabemos, estas restricciones, como de cierre de frontera que se dieron en su momento, no detienen la movilidad para las personas que necesitan salir
de su país forzadamente. El cierre de fronteras no ha detenido el ingreso ni el flujo migratorio en las fronteras. Es importante también mencionar que de alguna forma el cierre de fronteras que se ha dado en nuestro país ha sido como una medida extraordinaria para controlar la propagación de la pandemia del COVID-19 en su momento. Esta decisión se tomó desde el Estado peruano amparada en el artículo 22, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mediante la cual se prevé la restricción de los derechos de circulación y salida con el fin de proteger la salud pública en su momento. De alguna forma esto generó que en las fronteras se desplace fuerzas militares apoyando a la Policía Nacional del Perú con la finalidad de resguardar nuestra línea fronteriza. Es importante mencionar que el cierre de fronteras que se dio generó que más de 1.400 personas sean o accedan a refugio y que el número de solicitudes de refugio también se incremente mucho más en nuestro país. Esto también generó de alguna manera que Relaciones Exteriores, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones, inicien procesos de regularización de aquellos solicitantes de refugio que no van a calificar como refugiados. Es decir, para acceder a la calidad de refugiado, deben de cumplir con ciertos criterios. En su gran mayoría, esta población no va a poder acceder a la calidad de refugiado. Es por eso que el Estado ha previsto dentro de su normativa que ellos puedan regularizar su estadía en el Perú a través de otros sistemas que se están presentando, que se han venido dando. A la fecha, hay más de 200,000 solicitantes de refugio en la Comisión Especial para los Refugiados a Migraciones. El proceso para obtener la calidad de refugio o una respuesta ante esta solicitud tarda más de un año. Mientras tanto, esta persona, el único documento que le acredita o con el cual puede estar de alguna manera regular en nuestro país es con la solicitud presentada. Este proceso tarda porque la Comisión Especial coteja los antecedentes y determina si es que estas personas están aptos para que puedan regularizarse o no. Ahora, este incremento que se ha dado en nuestro país ha generado que de alguna forma se den en nuestra frontera, en la frontera de Perú con Brasil, entre Iñapari y Asís, en estos últimos meses, o mejor dicho, en este último año, a partir de febrero del 2021 a la fecha, se han dado varios casos de devoluciones en caliente o pushback. Estas devoluciones se han dado sin ninguna evaluación individual sobre las necesidades de protección que pudieran tener estas personas. Se han dado violentando, digamos, de alguna forma el principio de no devolución y pudiendo exponer a las personas en necesidad de protección, en situación de riesgo, en particular a mujeres lactantes, víctimas de trata, niños y niñas migrantes y personas con discapacidad. Es importante recordar que según el derecho internacional de los derechos humanos, los estados tienen la obligación de evaluar individualmente las necesidades de protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como la obligación de garantizar el acceso efectivo al territorio y a los procedimientos de asilo y protección internacional. Nosotros mencionamos un poco o queremos hacer hincapié en estas devoluciones que se vienen dando en nuestra frontera, ya que, como les mencionábamos, tenemos una triple frontera y desde nuestro estado, desde el Estado peruano, se están dando muchos casos de estas devoluciones en caliente.
Esto ha tenido como un quiebre desde febrero del año 2021. Ustedes han podido ver algunas imágenes en las láminas que de alguna forma representan lo que ha acontecido en nuestra frontera. Ha sido un aproximado de 500 ciudadanos migrantes haitianos que se habían asentado en el puente que une Perú y Brasil, con el afán de poder ingresar a nuestro país. Ellos ingresaron, rompieron el cordón policial porque estuvieron en el puente aproximadamente 2 semanas con resguardo policial. Del lado de Perú se hizo un cordón policial para que no pudiesen entrar a nuestro país. En algún momento, por el tiempo y la desesperación de ellos, sin tener ninguna atención y ningún apoyo, más que los voluntarios del vicariato, voluntarios de Cáritas de ambos países, podían darles en su momento en el puente, sin tener acceso a servicios. Ellos rompen en un momento esta línea de seguridad que se había armado entre la policía, y una vez ingresados a nuestro país, lo que hizo la Policía Nacional fue retornarlos hacia Brasil. Y en este retorno habían mujeres gestantes, habían menores, donde no se realizó las evaluaciones individuales de las necesidades. Muchos de ellos habrían podido calificar para solicitudes de refugio, pero en ese momento lo que se hizo fue realizar las devoluciones en caliente de la población que había ingresado a nuestro país. Esta población permaneció, como les había comentado, durante muchos meses, durante 2 semanas, varios días, durmiendo en carpas, a la intemperie. Había presencia de muchos menores, así que ahí fue donde también se fortaleció estas alianzas entre entidades de iglesia en frontera para poder atender sus necesidades. Hubieron algunas limitaciones para poder ingresar hasta donde ellos se encontraban, porque precisamente la zona se encontraba militarizada. Así que desde el lado de Perú fue muy difícil poder brindar el apoyo constante. Al contrario de Brasil, que sí hubo una respuesta no solo de entidades de iglesia, sino que también desde el Estado. Creo que algo que se tiene que destacar es el avance que ha tenido Brasil y la mirada humanitaria hacia las personas que se encuentran en tránsito. Creo que eso es algo que debemos de destacar, ya que nosotros, si bien es cierto, desde el Estado se han ido implementando algunas medidas de política pública respecto a la población migrante y refugiada, creemos que aún nos falta mucho por avanzar en nuestro país. Sin embargo, sí tenemos que reconocer el gran avance que Brasil ha ido teniendo, no solo en el tema de políticas de regularizar a migrantes, a refugiados o a los solicitantes de refugio, sino también en cómo se ha venido organizando los centros de acogida, cómo es que se ha venido organizando la atención a esta población con una mirada mucho más humana. De igual forma, ya para que vayamos, creo que me quedan algunos minutos como para ya ir terminando la presentación, es importante que nosotros tengamos una mirada social en cada uno de estos casos, pero también hacer hincapié en hacer incidencia ante el Estado desde el cumplimiento de las mínimas medidas a nivel internacional de protección a las personas que se encuentran en desplazamiento forzado. Tenemos que basarnos y hacer hincapié en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los estados deben de garantizar que todas las medidas de gobernanza fronteriza adoptadas en fronteras internacionales deben hacer frente a la migración. Deben de ajustarse al principio de la no devolución y a la prohibición de las expulsiones arbitrarias. Asimismo, es preocupante en que algunos estados o que algunas autoridades no empleen el lenguaje adecuado, usando muchas veces el término ilegal, ¿no? Para personas migrantes y documentadas u otras personas en situación irregular.
Sabemos que cuando una persona es obligada a desplazarse forzadamente, no siempre es prioridad para ellos salir con la documentación adecuada. Su prioridad es proteger su vida. Es por eso que el acto de solicitar asilo es un acto legal. El hecho de que esta persona cruce una frontera sin autorización no debe ser considerado como un acto ilegal, sino debe ser considerado como una infracción administrativa que se puede regularizar, porque son personas que se pueden encontrar en vía de regularizar su calidad migratoria en el país que los acoja. Esta terminología que suelen usar algunas autoridades genera un trato hostil para la persona migrante, aumenta la xenofobia en los países e incrementa la discriminación hacia la población migrante y refugiada. Asimismo, se debe de recalcar que el aumento de barreras a la migración, ya sean barreras desde políticas migratorias o barreras desde los cierres de frontera como se dieron en un determinado momento, ello no va a detener, no detiene la movilidad humana, especialmente no detiene a las personas que se ven forzadas a migrar. Cuando migrar para ellos es una cuestión de supervivencia. Al contrario, o sea, deberíamos de... No se disuade la migración, pero sí se viene generando en frontera que las mafias de trata y de tráfico sigan creciendo. El generar estas barreras aumentan el riesgo de la migración. El generar estas barreras o al realizar estas devoluciones en caliente, los pushback, lo que hacen es incrementar los riesgos de protección, especialmente se incrementa la trata, el tráfico, la violencia basada en género. Estas medidas también hacen que se propicie un aumento de mafias que se lucran con la necesidad de estas personas. Son una amenaza para la migración segura y ordenada, ya que estas personas se ven obligadas a recurrir de alguna manera a traficantes, a recurrir a rutas clandestinas y peligrosas. Sabemos que la Amazonía de por sí es una ruta difícil. El migrar sabiendo que tú vas a ingresar a un país que tiene muchos limitantes para que te dejen ingresar, hace que tú busques a aquellas personas que no les interesa la vida, sino les interesa tener ingresos a costa de estas personas. Ahora, ya para cerrar, y creo que con esto termino, es señalar que de alguna forma nosotros tenemos que continuar con este trabajo de ver más allá de los límites de frontera, ¿no? Sino de ver las necesidades las necesidades con las cuales estas personas están saliendo de su país y que tenemos la obligación de poder acogerlos de una forma digna. Cierro esta presentación con la frase que dice que el amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que se llama amistad social en cada ciudad o en cada país. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol, por tu presentación, ¿no? El esfuerzo que hiciste para poder estar acá. Y Madre de Dios, tan lejos, la conexión muchas veces no es la mejor. Mas muchas gracias por tu presentación, porque es de alguém que está em terreno, não? Alguém que está no campo de trabalho mesmo, em contato direto com os migrantes, nesse trabalho da Caritas, né? Que tem contato direto com essa realidade dos migrantes nessa região, vamos dizer assim, esquecida, como dizia o João Carlos hoje pela manhã, né? É a porta dos fundos, ou como dissemos em espanhol, el pátio traseiro, esta visão da Amazônia como pátio traseiro do Estado-nação, e onde a gente encontramos essas realidades problemáticas da migração. Carol e Andy, não? Vanessa, la verdad que são praticamente poucas as questões, quase la verdad es que para
a presentación de ustedes, lo que tenemos acá son la gente que elogios, ¿no? Gente que agradece y que la apresentação que ustedes hicieron. Mas estamos acá para problematizar um pouco, ¿no? O sea, o sea es decir, la realidad de la Panamazonía, que no es una realidad solamente brasileña, es una realidad latinoamericana, una realidad que compartimos como país, tres países como Perú, Colômbia e Brasil, e ustedes ponen esta problemática de las relaciones transfronterizas, donde la migración es una realidad muy presente y una realidad que está lejos de muchas veces de las preocupaciones de quien está en las grandes ciudades de nuestros países, ¿no? João Carlos, ¿no? Que hizo la conferencia de abertura, habló muy bien de eso, de la lejanía, ¿no? De la distancia que tem as capitais dos países desta região fronteiriça e das problemáticas que estão aí. Eu me gostaria de poner para vocês alguns questionamentos, não? Em tentar problematizar um pouco esta realidade. Por exemplo, Vanessa, que falou muito bem da realidade de los trabalhadores fronterizos, da complexidade que há esta tríplice fronteira, que tem algo de comum com outras tríplices fronteiras que nós outros temos, não? Ou seja, essa mescla de populações de quem vive na fronteira, não? O que a gente muitas vezes não percebe que há uma migração que atravessa a fronteira e há uma migração de quem vive na fronteira, não? Que é uma realidade, incluso para a migração venezuelana, em Cúcuta, é uma realidade muito presente esta, não? E mesmo em Brasília e Roraima, recém a migração da gente que vive de la fronteira, onde a mobilidade é uma estratégia. Isso se quedou muito claro na apresentação. Uma das perguntas que eu pongo para vocês, não? E vocês falaram um pouco, não? Sobre a questão das populações indígenas, não? Porque que compartem a fronteira, por exemplo, a Vanessa falou muito bem dos trabalhadores, mas também dos estudantes, incluso de militares, não? Militares brasileiros que vivem em Colômbia e trabalham em Brasil, não? Ou seja, é uma coisa um pouco rara esta, não? Os militares que deveriam cuidar da fronteira vivem da fronteira, cruzam na fronteira e mesclam-se na fronteira, não? Mas me preocupa, e uma coisa que põe em questão para nós outros em este simpósio é o tema das populações indígenas, porque uma das populações que mais que tocam na Amazônia, que faz um pouco diferente, né, de outras tríplices fronteiras, é o peso grande que tem as populações indígenas, sobretudo em Tabatinga, que eu conheço personalmente, a questão da população indígena e ticuna, não? Há ticunas de los três lados da fronteira, de outras etnias também. Como eles vivem esta circularidade por las fronteiras e como isso aparece para vocês? Porque entre tantos trabalhadores também temos indígenas, não? E também a circularidade religiosa, não? Porque há quando eu estive aí em Tabatinga, tinha uma característica muito peculiar, que havia uma seita, não sei em espanhol exatamente como se diz, dos israelitas, não? Que é muito presente aí, não sei como se passa isso em Colômbia, mas eles eram uma seita peruana muito presente em Tabatinga, e não somente em Tabatinga, em outras populações mais lejanas. E aí se põe como eles transitam essa fronteira, as problemáticas que vivem, se tu has podido encontrar um pouco, detectar isto em tu presença aí. E de alguma maneira essa pergunta também é para Carol, que trabalha em Caritas, não? Porque aí também a questão dos indígenas em Madre de Deus, não? Se há essa problemática da circularidade de povos indígenas na tríplice fronteira com Bolívia, na região de Pando, na região de Madre de Deus, Puerto Maldonado e Brasil.
como se está la circularidad de esas poblaciones por las fronteras y cómo eso afecta un poco el trabajo de la Cáritas. Bueno, yo pongo esta problemática que me Sí, parece grande, ¿no? Mas sí, es es bueno. muy grande, Entonces, si pero ustedes pueden hablar alguna cosita sobre eso, agradeceríamos. sí. Sí, mira que dentro de esos trabajadores transfronterizos que nosotros estamos mencionando, dentro de ese 22%, también hacen parte algunas comunidades indígenas. Ahí también hacen parte, incluso porque digamos que yo me centré un poco a hablar de esa triple frontera, pero realmente las personas no solamente vienen de Tabatinga, Leticia y Santa Rosa, sino que vienen de Bellavista, de San Sebastián, de Ramón Castillo, de Caballo Cocha, pues de todo lo que es este territorio. Ellos vienen de todos estos lugares y también algo particular es que las comunidades indígenas no se encuentran tanto dentro de ese cruce, digamos, por tierra, sino que están en el cruce fluvial. Llegan todas las mañanas también por el tema del comercio. Entonces ellos llegan es por vía fluvial, pueden llegar tanto a la parte de Colombia como a la parte de Brasil para, digamos que todas esas ocupaciones relacionadas también con el comercio de víveres. Ahí hay una cuestión particular, pero también están, digamos, como que muy enfocadas en el tema del turismo. Ahí hay una cuestión en donde nosotros vemos que las comunidades indígenas también están ahí en la cuestión del ir nosotros a las comunidades indígenas, en donde ellos nos muestran, nos presentan, digamos, como sus tradiciones, en donde ellos también están muy asociados con toda la parte del llegar para que nosotros, digamos, como que lo reconozcamos y todo el tema de las artesanías. Entonces, ahí hay una cuestión en donde se veía en el tema entonces de los víveres, todo lo relacionado con ese comercio y llegan de manera frecuente, no es algo esporádico, todo el tiempo se ve esta circulación de las comunidades indígenas, digamos que llegan entonces de forma fluvial y en Colombia sí están, digamos, como que más un poco a la salida de Leticia, se me olvida cómo se llamaba este espacio, y ellos allá también están encargados de toda la parte de este comercio relacionados con las artesanías que ellos están fabricando. Ahí como por una parte de esto, pero sí se logra ver esa circulación. Ellos sí circulan por el territorio fronterizo. Sí hay acá pues una dinámica muy fuerte en este aspecto. Eso como para resaltar la importancia también en este espacio. Y frente al tema religioso, sí, no tengo muchos elementos, lo siento para contestarte frente a esa dinámica, no tengo ahí, digamos, como que mi gran fuerte, incluso porque desde la observación, como un ejercicio de investigación, digamos que en Colombia sigue siendo el catolicismo, digamos como que lo que prima, esto es como la fuerza, incluso si nosotros pensamos en el nombre de Santa Rosa en el lado de Perú, vemos también como una primacía del catolicismo y en la parte colombiana, digamos que eso para nosotros es más importante y nosotros seguimos acá muy apegados. En la parte de Brasil no lo noté realmente en los ejercicios de observación. Lo que sí quiero dejar acá de todas maneras muy claro es que efectivamente la iglesia sí tiene un trabajo muy importante en este territorio históricamente lo ha tenido desde y todavía hay monumentos, todavía hay hitos importantes frente a toda la llegada que se dio a estos espacios y del acompañamiento también que realizaron a las comunidades indígenas, sobre todo en toda la parte de Colombia. Entonces esto sí marca de una manera muy importante ese relacionamiento.
y el trabajo pues que vienen teniendo de todas maneras desde la iglesia para el acompañamiento, atención de los más desfavorecidos. Entonces la iglesia casi sí tiene unos trabajos como más importantes y en ese sentido pues eso es como lo que les puedo ir agregando un poco al espacio. No sé si complemento un poco con lo que está, con las preguntas que nos han hecho llegar o eso lo mencionamos ahorita. Llegaron preguntas para ustedes ahí que yo no estoy viendo. Sí, acá hay unas preguntas frente al tema de las conflictividades Sí. que es interesante, es muy interesante. Berenice, ¿no? Berenice, que creo que... Y Marcelo nos puso, así de Berenice. Acá hay Berenice una... que puso la pregunta sobre las mafias, ¿no? Extorsión de las policías, mafias. O sea, hay los coyotes de un lado y hay las policías y los migrantes haitianos que están en medio que son extorsionados de los dos lados, ¿no? Claro. Es interesante, interesante. Yo agregaría una otra cuestión, si ustedes pudieran hablar alguna cosa, el tema de los corredores migratorios, que se habla mucho hoy, ¿no? Corredor migratório é uma ideia para tentar ver essa complexidade da mobilidade e a conflitividade da mobilidade. E é interessante esta conceptuação de corredor migratório, porque habla de la complejidade do fluxo, porque um corredor migratório, há migrações que vêm, que passam por Equador, Peru e chega a Brasil, mas há o sentido contrário também, não? Que vem de Brasil, passa por aí, e há um corredor andino, que é o mais conhecido, onde passa toda a migração venezuelana, não? É o mais forte da migração venezuelana. Mas o corredor, o primeiro grande corredor que apareceu foi o amazônico, a gente que entrava por Tabatinga, né? Milhares de haitianos que entraram por Tabatinga, não? Como agora, o corredor que passa da fronteira com Roraima, né? Roraima, Venezuela, e que entra hasta Manaus e se distribui depois, não? E esta é o lugar onde se organizam atualmente as máfias, não? Para a circularidade dos migrantes. Então, como vocês, se vocês têm um pouco conhecimento sobre esta realidade dos corredores, porque aí é a migração não mais de lá em la fronteira, é uma migração que atravessa a fronteira, que são grandes fluxos continentales por toda a América Latina. E a Amazônia não está fora deste circuito de mobilidade. A partir da experiência de vocês, do que vocês estão estudando, também poderiam, quizás, agregar um pouco alguma informação, alguma análise sobre isso. Isto para poner um pouco mais de picante, né? Porque as sectas indígenas aí foi um pouco picante que eu estou ponendo aí, porque é uma coisa que eu testemunhei e me pareceu extremamente rara esta coisa. Entonces, bueno, la palabra con ustedes. Sí, bueno, de repente un poco para complementar lo que Vanessa estaba explicando respecto a la población indígena, en el caso de Perú o de nuestra frontera, no hemos tenido presencia de migrantes que se hayan asentado en poblaciones indígenas. Sí sabemos que muy cerca, Río Branco, tenemos conocimiento que ha habido una población más o menos de 100 indígenas guaraos que han estado ahí asentados. Sabemos que el grupo mayoritario está en este momento en Manaus. De Manaus han ido hacia Río Branco, pero esta población no ha llegado, población migrante, indígena, proveniente de Venezuela o de otros países, no han ingresado y no se han asentado en poblaciones indígenas en Madre de Dios. Nosotros contamos con 35 pueblos indígenas, comunidades indígenas. En frontera tenemos 2 y también tenemos presencia de pueblos Piasi, pero no se tiene evidencia de que haya habido acercamiento con las poblaciones asentadas, poblaciones indígenas asentadas en frontera, con población migrante que está ingresando por la frontera de Brasil y de Perú. Sí sabemos que en poblaciones indígenas, mucho más cercanas a la ciudad, que se encuentran ubicadas a 2 horas de la ciudad de Puerto Maldonado, sí ha habido, por un tema ya de afinidad, de unirse de pareja, donde sí hay población, por ejemplo, venezolana que se está uniendo con población indígena, pero son muy pocos casos, así que no tenemos esta interacción que se haya dado entre población indígena y migrantes provenientes de otros sectores. Ahora,
Respecto a la intervención de la Iglesia, creo que sí es importante hacer o señalar de que las personas, de alguna forma, el primer lugar que suelen buscar en esta ruta es precisamente la Iglesia Católica, ¿no? Los migrantes encuentran refugio y encuentran mayor soporte en la Iglesia Católica, y creo que todos quienes han venido hacia nuestras oficinas a ser atendidos en algún momento de este recorrido, desde Boavista, Manaos, Portobelo, Río Branco, Asís y Puerto Maldonado, ellos en algún momento se han cruzado o han sido atendidos y apoyados por alguna organización de la Iglesia Católica. Y eso es algo que siempre suelen mencionar en los testimonios que nos dan al ser registrados en nuestras oficinas. Lo otro que igual señalaban respecto a las mafias que se vienen gestando, creo que esto es algo de conocimiento público a nivel de autoridades. Es más, se habla de que existen ya mafias organizadas que vienen desde Río Branco y que los trasladan. No hay todavía procesos abiertos a funcionarios del Estado, no sabemos que se han iniciado procesos, sabemos que han habido algunas quejas a policías y se les están iniciando procesos internos de sanciones administrativas dentro de la misma policía, pero que todavía no ha sido judicializado. Lo que sí se ha implementado desde el año pasado es que se viene procesando a través del Ministerio Público a los transportistas que sean encontrados trasladando a población migrante desde la zona de frontera. Se vienen haciendo operativos y a los transportistas que realizan ese traslado los están procesando por el delito de tráfico de personas. Sabemos que la Defensoría del Pueblo viene también haciendo seguimiento a estos casos, pero hasta la fecha no hay ninguna sentencia efectiva respecto a de tráfico de migrantes. Gracias. Dale. Para complementar también un poco, digamos que estas preguntas, digamos que es que la frontera que nosotros tenemos es muy particular con Brasil, ¿sí? No tan, con Perú también, digamos, porque está ahí, pero lo que pasa es que la frontera con Perú es un caserío, es menos población. En cambio, con Tabatinga estamos hablando de una conurbación demasiado cercana, diferente a todas las fronteras que tiene Colombia. La frontera colombo-venezolana es diferente porque hay un puente que limita. Y esto mismo pasa con la frontera colombo-ecuatoriana. Hay que cruzar, digamos, como por una vía, por un puente, para llegar al otro lugar. En la frontera con Tabatinga no tenemos ni que cruzar calle, porque una casa puede ser parte del límite de la frontera, por así decirlo. Son cuestiones particulares de relacionamiento, está muy marcado acá, entonces hay unas particularidades. Y lo que yo les decía ahorita del tema de las complejidades administrativas, están muy relacionadas, por ejemplo, con unas prácticas que comentan las personas en la población. En ocasiones lo que hacen es para generar trabas administrativas en el tema con la violencia, es que matan a las personas en el estado diferente y así entorpecer los procesos de administración de la justicia. El cuerpo, puede que toda la escena, el delito esté en un estado y el cuerpo está en el otro estado, lo que requiere acciones de cooperación que en ocasiones son también como complejos. Pero son dinámicas fronterizas supremamente interesantes también para pensarnos, pero que hacen parte de esas formas del delito, cómo encuentra las formas para dificultar las administraciones de justicia. Eso es uno de esos aspectos que por lo menos son interesantes. Aunque hay una dinámica fronteriza, también hay separaciones de las identidades, ¿sí? El colombiano es colombiano, la persona brasilera es brasilera, ¿sí? Estamos compartiendo un territorio, pero también tenemos nuestras propias identidades y nuestras formas históricas también de relacionamiento. Esto también para enmarcarlo, que tenga ahí como unas formas también de profundizarlo.
En cuanto al tema migratorio, vinculándolo un poco con esos trayectos que se han venido marcando, nosotros como Colombia tenemos para que nosotros lleguemos a Leticia desde Colombia, por vía terrestre no tenemos forma de llegar, ¿sí? Esto dificulta mucho el tránsito de las personas venezolanas porque cómo voy a llegar en avión, los documentos, los permisos, qué pena, el pasaporte y demás documentación. Esto genera complicaciones. Lo que hacen es que el trayecto sea más largo. Es más fácil, pueden salir con nuestra frontera con Ecuador, Perú, o suben desde Brasil, que tiene una mejor conexión, y cuando se ubican en Tabatinga, pues también tienen todo ese relacionamiento con Colombia y Leticia, pero llegan es más fácil de abajo que bajando directo por Colombia hasta Leticia, sino que tienen que hacer un trayecto muy amplio, ¿sí? Es muy grande para que se ubiquen ahí, es mucho tiempo para que lleguen acá, además porque los costos del avión Colombia-Leticia son altos y que para las personas que tienen, digamos, como que dificultades en sus recursos, pues prefieren este trayecto largo con Ecuador, Perú, Brasil, luego llegan ya hasta Colombia y se ubican en sus tránsitos, en sus formas. Pero hay mucho venezolano también que se está ubicando en Leticia. Hay personas venezolanas que en estos momentos están allá. Sí hace parte del trayecto, solo que el trayecto no es tan lineal y tan sencillo, sino que es un trayecto complejo para ubicarse como tal en estos territorios. Más fácil tenemos nuestro tránsito Colombia-Ecuador. Nuestra frontera ahí no tiene la barrera selvática de esas formas. Esas como también para complementar un poco las preguntas y lo mencionado por Caro. Mira, habría otras cuestiones para poner para ustedes. Por ejemplo, todo este comentario de Vanessa es muy interesante porque el puente, ¿no?, entre Colombia y Venezuela, el puente entre Colombia y Ecuador, la verdad, la gran barrera que existe. Leticia y Tabatinga son ciudades prácticamente que se no distinguen, ¿no? No hay una división clara, ¿no? Hay una favela en la frontera y una misma casa hay, ¿no?, está de un lado y de otro, ¿no? Es muy interesante esto. Pero la gran barrera es la propia floresta, ¿no?, de un lado, y el río, ¿no? Porque no hay como salir de Tabatinga si no for por el río o por vía aérea, mas vía aérea algunos van. El río es el camino natural de todos y ahí el control se hace por medio de ahí. Bueno, hay toda la cuestión geopolítica también. Me gustaría de poner para ustedes, ¿no?, un poco dos cuestiones que vinieron acá. Una habla sobre la dificultad de aprendizado de la lengua portuguesa para indígenas y inmigrantes extranjeros. ¿Cómo ustedes encaram estas implicaciones en esses dos públicos alvos, los migrantes que llegan, ¿no?, y los indígenas, que también la cuestión del aprendizado de la lengua? Y Jerusa hace considerações sobre a questão dos estereótipos, da xenofobia. E seria interessante que vocês pudieran dizer alguma palavra sobre esses dois temas na realidade fronteriza entre os três países. Sí, si quieres inicio entonces yo. Digamos como que el tema del idioma se nos facilita, es diferente, pero se nos facilita. Es muy particular cuando uno está en la frontera y está hablando uno en español y la otra persona te contesta en portugués. Y se dan conversaciones largas de esa forma, ¿sí? Digamos como que ahí hay facilidades. Las problemáticas sí van a surgir con el tema de las comunidades indígenas, que no son las mismas condiciones, sí tienen dificultades acá, pero entre, digamos que los que hablan castellano y los que hablan portugués, sea una relación, tenemos cercanía, nos entendemos de muchas maneras, incluso como podemos estar entendiéndonos
en este espacio. Tenemos grandes cercanías que permiten comprender, pero evidentemente hay algunas situaciones, incluso identitarias, personas que llevan muchísimos años como trabajadores transfronterizos y no tienen como tal o no desean aprender el otro idioma, ¿sí? Están, digamos, como que cerrados porque también hay entendimientos. Esto como un elemento. Yo te voy a cambiar el término de xenofobia. En este momento no quiero hablar de xenofobia, sino que Adela Cortina nos habla de la aporofobia. La aporofobia es la fobia es al pobre. El pobre es el que molesta. No es porque seas extranjero, sino porque eres extranjero y pobre. Ahí es donde se presenta, digamos, como que la situación. Y se vive con Perú, se vive con las personas del caserío de Santa Rosa. Hay unas cuestiones en donde hay procesos de discriminación porque son los de Perú, y hay procesos de discriminación con las personas de Brasil porque las consideran violentas, lo cual es muy particular desde la visión colombiana, cuando sabemos que también somos reconocidos por el tema de la violencia, y también somos reconocidos por ese tema histórico del narcotráfico tan complejo. Pero se tocan, digamos, como que esas formas, esa visión del peruano de Santa Rosa como el pobre, esa visión de Brasil como el violento, que también se ve pues a unos índices de criminalidad, y la visión de Colombia más relacionado con las problemáticas del narcotráfico. Ya hay unos estigmas frente a estos aspectos, estigmas que carga la población, y que a pesar de tener celebraciones como la de la confraternidad amazónica, eso no deja de lado, digamos, como que estas formas de visibilizar al otro desde algunos aspectos, algunos prejuicios. Pero creo que tiene mayor peso el de la aporofobia, el que no importa de dónde seas, eres pobre, eres colombiano pobre, eres brasilero pobre, y ahí hay unas circunstancias fuertes, y que creo que desde las ciencias sociales también deberíamos estar mirando lo fuerte. Y ese trabajo, que además yo admiro mucho este trabajo de la iglesia en ese aspecto, porque la iglesia acoge al pobre y sabe que ahí está el trabajo y sabe que ahí está el reto, mientras que la sociedad lo deja de lado y lo margina, ¿sí? Son cosas que se tienen que trabajar ahí de una manera muy fuerte, porque se vuelven arraigados a la sociedad. Incluso si lo miramos con el tema de los venezolanos, el problema no es el venezolano, sino que es el venezolano pobre. El problema no es el colombiano, es el colombiano pobre. Entonces ahí el tema de la porofobia, que ha sido, digamos, que llevado por Adela Cortina, una filósofa española, creo que es el término sobre el cual nosotros nos sentiríamos un poco más cómodos mencionando y generando críticas a esos comportamientos de las poblaciones. Muy bien, yo agregaría, Vanessa, venezolano es pobre y es indígena, ¿no? Lo indígena también es una cosa que agrega también el rechazo del otro, ¿no? Ma, Carol, por favor, Carol, diga alguna cosa para nosotros. Sí, bueno, yo creo que a nivel de la lengua, de alguna forma, la población que ingresa a nuestro país ha sido población que ya ha estado asentada por algunos meses en Brasil. Usualmente quienes logran ingresar es población que ha estado entre 4 a 7 u 8 meses ya viviendo en Brasil, por lo tanto, el portugués se les hace ya muy familiar. Así que creo que no hay mayor dificultad respecto al lenguaje y la comunicación, porque creo que nuestra misma lingüística favorece a que nos podamos comunicar de una mejor manera. Ahora, respecto a la xenofobia, en nuestro país yo creo que de alguna forma es el mismo Estado o algunas autoridades que vienen propiciando xenofobia a través de algunas ordenanzas que también han ido saliendo a población extranjera. Un claro ejemplo que ha sucedido acá es que la municipalidad
ha omitido una ordenanza municipal en la cual prohíbe que ciudadanos extranjeros puedan realizar servicio de taxi. Y ha sido tan textual en esta ordenanza que a pesar de ya haber un informe de Defensoría del Pueblo, aún no se revierte. Creo que si bien es cierto, sí, hay una fobia al migrante, a la pobreza o a los indígenas, también se viene generando xenofobia desde las autoridades por estas acciones que se ha venido realizando. También se han dado declaraciones públicas a medios nacionales en el cual textualmente señalan que la población venezolana es población que ingresa al país a robar o son delincuentes. O sea, y son declaraciones tan fuertes que salen a nivel nacional que de alguna manera incentivan el rechazo a la población migrante. Creo que ese es un camino largo, pero que se tiene que empezar a trabajar desde un tema de sensibilizar y dar a conocer a la población que ingresa es población que viene contribuyendo al desarrollo también de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Mira, creo que de mi parte acá no veo más ninguna pregunta, ¿eh? Nada así, aún simplesmente la gente lo continúa elogiando y resaltando de hasta como los desafíos son muy grandes, ¿no? Y verdad, y la complejidad también es muy grande, ¿no? Porque ahí hay una intersección de varios factores, ¿no? Y hay como hoy por la mañana en la conferencia, varias escalas, ¿no? O sea, hay una escala local, que es que nosotros tocamos aquí, o sea, la migración de la frontera, ¿no? Da supervivência, que involucra trabalhadores, involucra pueblos indígenas, uma migração involucra também a educação, incluso militares. Há uma migração regional, não? Regional, que aí involucra mais grande, e há esses grandes flujos migratórios internacionais que atravessam também a fronteira, não? E aí, o puente de Acre com Peru é uma característica deste corredor migratório muito intenso, não? Que passa também por la Amazônia, que integra a Amazônia. Mira, amigas, foi muito rico a exposição. Muitas graças a você, Vanessa, por la contribuição, por la participação. Também a Carol. Como os outros simpósios, eu não sei se vai acontecer com isto, esperamos quizás um texto, não, de sua apresentação, para que podemos sair uma publicação também com esta contribuição, enriquecendo este debate que nós estamos fazendo. Estamos cercando-nos final deste painel, e a todas as pessoas que estão participando, não? Recuerdo que às 4 horas de Brasil, às 16 horas, vai acontecer a Conferência Ecologia Integral e Migrações, com o professor doutor Padre Fábio Baggio, nosso co-hermano escalabriniano que está em Roma, e que faz parte do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, Seção Migrantes e Refugiados. Não percam, não, porque é alguém que conhece o tema. Uma vez mais, muitas graças, Carol, muitas graças, Vanessa, muitas graças, Marcelo, e os outros que estiveram aí no suporte, nos ajudando em este painel, que foi muito rico, uma primeira grande contribuição para este nosso simpósio. Muitas graças e esperamos que volvamos a nos encontrar em algum outro evento. Muitas graças a vocês. Muchas gracias. Muchas gracias. E muitas graças a todos que nos acompanharam também neste painel.